Vamos a orar una vez más para que el Señor nos hable, para que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, su palabra fluya, sea glorificada. Oremos. Padre que está en los cielos, te agradecemos por tu gran fidelidad, por el privilegio que nos das de venir aquí a tu casa a adorarte, a glorificarte, a cantarte. Tú eres nuestro reposo, tú eres nuestro reposo y fortaleza, nuestra porción. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, utilice la exposición de tu palabra para transformarnos, para cambiarnos, ilumínanos. Toca las vidas, Señor, de forma eterna por medio de tu palabra. Tú tienes el control, Espíritu Santo, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano puede tomar su lugar. Hemos leído varios pasajes. El pasaje principal de nuestra enseñanza el día de hoy es el Salmo número 73. Ya lo leímos de una forma antifonal, muy bien. Y lo que vamos a hacer es hablar acerca de cansados de hacer el bien. Vamos a hablar sobre ese título, cansados de hacer el bien. Y cuando nosotros comenzamos un nuevo año, creo que este mensaje va a ser de mucho consuelo y de mucha ayuda para varios grupos en especiales. Creo que para todos nosotros, pero pienso que para grupos en especiales de los que están acá, como por ejemplo las madres de familia. Como enseñaban esta mañana en la escuela dominical, los padres se tienden a cansar, a fatigar con la responsabilidad y el arduo trabajo de disciplinar y discipular a sus hijos. Tal vez usted sea una madre o una abuela o incluso un padre de familia que está cansado de insistirle a su hijo que venga y se reúna con usted en familia para que le escuche la enseñanza de la palabra de Dios. Tal vez sus hijos ya están adolescentes y no quieren regresar a la iglesia y desprecian a Dios o se dicen ateos, o algunos están siendo llevados por el vicio o los amigos o las drogas, y entonces usted se siente tan cansado que tal vez cree que sí vale la pena seguir orando por ellos. Tal vez usted piensa si realmente tiene sentido seguir orando por su esposo o por sus hijos. O tal vez usted es un joven que lleva años en la iglesia o lleva poco tiempo y ya se siente cansado de las tentaciones que el mundo pone frente a su rostro por medio de la televisión, el internet, los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo. Tal vez se siente fatigado porque no encuentra una pareja con que se vaya a casar y está cansado y cuestiona si realmente tiene sentido buscar la santidad. O tal vez usted es un hombre que está en lo que algunos llaman la edad media, entre los 30 y los 50, donde aparentemente ya encontró su vocación, ya se da cuenta a qué se va a dedicar el resto de su vida, ya se casó, ya tiene una familia, ha acumulado tal vez bienes o tal vez no, y está cansado de la vida, porque ya ha trabajado tantos años y sigue con las mismas deudas, sigue con las mismas luchas. Y nuestro mundo le da tanta importancia hoy a los niños y a la tercera edad que olvidan la edad media, y es una edad fuerte de muchos desafíos. Así que a medida que vamos a explorar este salmo, este pasaje de la palabra de Dios, creo yo que será de mucho consuelo. Y si usted está cansado, hermano y hermana, no se canse todavía, no se canse todavía, que hay consuelo para usted. Usted no es el único que lo ha vivido. Así que, habiendo dicho eso, vamos entonces al pasaje, y a manera de introducción para que nos ubiquemos en este periodo bíblico, el Salmo 73 comienza con una nueva sección de los salmos. Usted sabe que en la Biblia hay 150 salmos. Y los salmos están divididos en 5 libros distintos, de la misma manera que el Pentateuco está dividido en 5 libros. Y estos 5 libros de los salmos llevan una secuencia del reino de Dios.
Y en el Salmo 73 ya han terminado los salmos del rey David y comienzan salmos variados de varios autores. Por ejemplo, el Salmo 73 es un salmo de Asaf. Asaf era un salmista, era un adorador, un director de la alabanza en medio del pueblo. Y es en este periodo donde él encuentra, y no solo él, sino el pueblo en general, encuentra cuestionamientos al ver cómo los reyes decaen, ya no son como el rey David, igual de santos, igual de guerreros, y ya no hay esa era dorada como en la época tal vez de Salomón. Así que ese es el periodo donde nos ubicamos en este salmo, el salmo de Asaf. No es un salmo de David. Ahí el título de la Biblia que tenemos nosotros, Salmo de Asaf, probablemente lo escribió él, o un grupo o un coro del pueblo de Dios lo dedicó a Asaf. El punto es que se identifica muchísimo con el pueblo de Dios en general e individualmente. Voy a repetir eso de nuevo. El Salmo 73 identifica al pueblo de Dios como cuerpo así reunidos aquí en esta mañana, como individualmente a cada uno de nosotros. Este salmo, para los que están tomando nota, está dentro de una categoría llamada de desorientación, porque el autor está desorientado, necesita orientación y sabiduría para poder perseverar en la vida de fe, como justo, como redimido, esperando en las promesas de aquel que había de venir. Entonces este salmo provee orientación y sabiduría. Por ejemplo, en el salmo usted no va a ver expresiones como en otros salmos, tales como te alabaré, oh Jehová. Esos son salmos de alabanza, pero este es un salmo de orientación, porque el autor se encuentra perdido y confundido con la situación que ve, y al mismo tiempo encuentra sabiduría para seguir. Entonces creo que en la pantalla pueden ver algunos puntos o aspectos que, si Dios quiere, vamos a aprender el día de hoy. Cansados de hacer el bien, y vamos a comenzar enfocados en el verso 1 y 2. Mire su Biblia ahí, si la tiene enfrente de usted, ábrala si la tiene cerrada, o enciéndala si ya la apagó. Verso 1 y 2. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. En estos dos versículos podríamos hablar de lo que es el cansancio espiritual en perspectiva. El autor está comenzando con una afirmación fuerte: ciertamente, o sin duda alguna, o verdaderamente, o de cierto, Dios es bueno para con Israel, su pueblo. Dios es bueno para con Israel. Es una declaración que él afirma. Es como si después de él haber vivido esos desafíos y ese valle de sombras, cuenta la historia y nos está contando qué es lo que vivió. Por eso al inicio del salmo él nos dice ya cuál es la solución. Y la solución, la resolución es ciertamente, sin duda alguna, verdaderamente, o a pesar de todo, Dios es bueno. Eso es lo que él quiere decir allí. Sí vale la pena continuar. Les voy a expresar mi experiencia, pero de una vez les digo, sí vale la pena continuar. No tiene sentido cansarse. Es una ilusión cansarse espiritualmente y no perseverar hasta el final. Porque a pesar de todo lo que he visto, a pesar de todo lo que usted ve, siente, piensa o vive, Dios es bueno para con Israel. Ahora el verso 2, él dice, pero en cuanto a mí, recuerde lo que acabé de mencionar, habla de la bondad de Dios hacia el pueblo en general, y ahora individual. En cuanto a mí, yo, un salmista, un servidor del pueblo, por poco se deslizaron mis pies. Así que él entra de la bondad de Dios general al pueblo a la bondad individual para cada uno de nosotros.
es bueno para con los limpios de corazón, dice allí. Esto quiere decir que en medio del pueblo de Dios hay quienes buscan la limpieza de corazón y hay quienes no. No todos los que están en el pueblo de Dios buscan la santidad o la aman. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento habló del trigo y de la cizaña. Es bueno Dios para con los limpios de corazón. Por esta razón, no todos los que están en la iglesia, no todos los que se congregan con nosotros cada domingo, son parte del pueblo verdadero de Él. Hay un autor que dice lo siguiente: en medio de las luchas, cuando él empezó a tener envidia, en medio de esas dificultades, él dice: la necesidad más profunda que tenemos todos nosotros es de aceptar la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. El pecado es la médula de todas nuestras luchas y de nuestra actitud hacia ellas. El orgullo, la determinación terca de gobernar nuestras vidas y de utilizar a Dios para nuestros propios planes, es la causa fundamental de nuestros problemas. Desde el inicio el autor ya nos está diciendo cuál fue la causa de sus luchas. Y la causa de sus luchas fue el pecado. Ahí entendemos entonces el cansancio en perspectiva. Si persevera hasta el final, si tiene paciencia en Dios, si deja que el Señor lo consuele y reconoce lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que usted ya es en Cristo, de que usted ya está unido con Cristo y nadie impedirá que usted deje de estar unido con Él desde hoy y para siempre, entonces entenderá que el cansancio espiritual es una ilusión, que los temores que siente son una ilusión, son un engaño de Satanás para impedir que usted persevere y no vea la recompensa al final. Ese es el cansancio en perspectiva, donde usted lo ve a lo lejos y comprende cuál será el resultado de las cosas, y al comprender cuál será el resultado de las cosas, podrá esperar con paciencia y perseverar hasta el final. Ahora nos encontramos en una sección un poco más amplia del pasaje, los versos 3 al 12. Tenemos cuáles son las causas de ese cansancio. Ahora que el salmista Asaf sabe cuál es, en perspectiva, la lucha espiritual, la fatiga, ahora que Él nos ha dicho por qué está fatigado y ahora que nos ha declarado una verdad tan indubitable como de que Dios es bueno, nos empieza a narrar cuáles fueron las causas del por qué Él casi desliza en medio de su caminar, casi cae en medio de su caminar, casi se desliza al precipicio de la perdición en su andar cristiano. Pero como decimos acá, casi no vale. En los versos del 3 al 12, solo leer el 3 y de pronto vamos a resaltar algunos por causa del tiempo. Nos dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué es lo que le sucedió a este autor, a este salmista? ¿Y qué es lo que le estaba sucediendo al pueblo en ese periodo donde el rey no era igual de santo, el rey no era recto igual a David? ¿Qué es lo que pasaba? Desviaron la mirada de las promesas de Dios, de la verdad de Dios, y comenzaron a mirar la prosperidad de los impíos. Tuvieron envidia, un deseo, un afecto del corazón que era como un veneno que se entró a su alma y los deprimió, y en este caso deprimió y cansó y fatigó a este salmista. Comenzó a desviar su mirada de Dios para examinar de manera exagerada los porqués de esta vida, los porqués de que los malos prosperan, para entender tantas cosas con su mente humana ilimitada. Este salmo entonces tiene similaridades con el libro de Eclesiastés. Si usted ha leído el libro de Eclesiastés, podemos aprender allí que el libro de Eclesiastés nos habla de la vida sin Dios y de la vida con Dios. ¿Qué sentido tiene que acumule riquezas, que acumule sabiduría, si al fin y al cabo es fatiga del espíritu y aflicción de espíritu?
Por eso he mencionado que tiene sabiduría este Salmo número 73. Es interesante entonces que él comienza a desviar la mirada, la envidia entra en su corazón y comienza a mirar hacia otro lado. Ya no mira al pueblo de Dios, ya empieza a cuestionar tantas bendiciones que Dios había entregado a su pueblo y a él. Empieza a tener en poco el servicio de alabanza y de salmodía que ejercía en el templo, para considerar de forma no sana, de forma nociva, cómo viven los del mundo. De alguna manera, el considerar cómo vivían los del mundo nubla su visión espiritual de quién él era en Dios y de las esperanzas que habían en él. Se cansó de odiar el pecado. Se cansó de odiar el pecado. Miremos que el verso número 4, etcétera, comienza a hablar de sus quejas, que los impíos no tienen congojas, no sufren hasta su muerte, su vigor está entero. Son algunas de las quejas que tienen. Dice que no pasan trabajos, no son azotados, los ojos se les saldan de gordura. Yo creo que todos estamos familiarizados con todo esto. Se mofan y hablan con maldad, hablan con altanería, ponen su boca en el cielo y su lengua pasea la tierra. En esa sección usted y yo podemos simpatizar muchísimo, y porque en nuestro país tiene una gran historia de narcotráfico, drogas, y porque en nuestro país parece que la mentalidad es que nadie puede prosperar económicamente a menos que haga un negocio turbio, o a menos que tenga las conexiones adecuadas. Si alguien tiene una casa hermosa o mucha prosperidad, ¿cuál es lo que la mayoría de gente dice? Debe ser político o narcotraficante. Y parece que a los impíos les va mucho mejor, porque son gordos, se bajan de sus grandes camionetas, de sus grandes casas. Parece que jamás sufren, jamás tienen dificultades, no se atrasan en el arriendo, no se atrasan con los servicios públicos, no tienen que ir a la iglesia porque el fin de semana se pueden ir a conocer otro pueblo, o mejor aún, a conocer otro país. Qué fácil es para nosotros caer en esa tentación de decir: Señor, yo te he servido, yo he dejado el mundo, yo ya no tomo, yo ya no me emborracho, ahora leo tu palabra todos los días. ¿No crees que yo merecería, Señor, que me bendigas más? Al fin y al cabo, la bendición material es muestra de la bendición espiritual. Tal vez no lo pronunciamos, pero en nuestro corazón sí lo pensamos. Señor, mira a ese hombre cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposa, mira a todas las mujeres que ha tenido, mira cómo hace trampa, mira cómo trata de mal a sus empleados, y sin embargo parece que les das más y más dinero, y yo, Señor, que sufro y que vivo para ti, vivo en esta pobreza, con este carrito tan pequeño que cada rato se le explota la llanta o lo que sea. Es una lucha que todos tenemos, y la juventud lo vive en la universidad. Señor, mira a aquella familia, a aquel joven le pagan todos sus semestres en anticipado y no entra a la clase por jugar billar o por quedarse afuera en la tienda. Señor, mira a este compañero de trabajo que no hace su trabajo, a mí me toca arreglar el suyo y él gana más dinero que yo, la comisión se la lleva a él. Señor, mira a este hermano en la iglesia que hace las cosas para el ojo, para que lo vean, pero yo que estoy acá parece que no me ves y no me tienes en cuenta. Es una gran lucha, y para este hombre, Asaf, esto era una gran dificultad de comprender, y esto es causa de que muchos cristianos se fatiguen y se cansen de hacer el bien. Hay muchas causas para la fatiga, y esa fatiga espiritual impide que le queramos leer la Biblia, que ya no seamos capaces de orar. Parece que vamos a intentar orar y el cielo es como de metal porque somos incapaces, no nos fluye nada.
Una de las consecuencias, o mejor dicho, una de las causas de esa fatiga espiritual es la depresión. Muchos luchan con la depresión, pero no confunda la depresión con la olla que tiene en su casa. Es la depresión, ese sentimiento de que la vida no tiene sentido, de que todo está tan mal, de que todo está tan feo, de que el presidente no sirve, el profesor no sirve, nada sirve, y los lunes por la mañana parece que hay un peso que le hace a su pecho hacia abajo para que no se despierte y no quiera ir a comenzar con su rutina. El autor Martin Lloyd Jones, hablando de esto, dice lo siguiente: hay muchas personas que parecen estar en problemas porque están más o menos viviendo a la luz de las experiencias de otros, o están codiciando las experiencias de otros. Y esto pasa porque están mirando a otras personas y a sus historias, en lugar de comprender la enseñanza de la cual a menudo se desvían. Esa es la ilusión del cansancio espiritual. Y estas causas, la causa es porque desviamos la mirada. El cristiano desvía la mirada. El creyente voltea a dejar de ver su propia experiencia, su propia identidad de quién es él o ella en Dios, y comienza a vivir a la luz de experiencias de otros, a desear, a fantasear con otra vida distinta, con otro esposo o una esposa distinta, o con otro papá o una mamá distinta, o con una carrera diferente, o con posesiones materiales. Es una fantasía, es una ilusión que entra en la mente cuando desviamos la mirada de Dios, de lo bueno que es Él y de quiénes somos nosotros en Él. Y de esa manera entonces comenzamos a ser introspectivos y nos examinamos demasiado, exageradamente, y queremos comprender exageradamente todo lo que sucede en el mundo. Y lo tremendo es que el Salmo nos habla de los impíos, de cómo son ellos, cómo sus ojos se salen, cómo jamás padecen trabajos. Pero recuerden, el salmista está mirando las cosas desde afuera. Es una ilusión, es un veneno que se le ha metido en su alma por la envidia al ver la prosperidad de ellos, pero no significa que no sufran trabajos. Otra porción de la Biblia dice: no hay paz para el impío, dice el Señor. Ahora observe el verso 10. Es un verso tremendo que le agrega la decepción a este salmista. Si el mundo está mal, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serían extraídas. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Ese versículo es difícil de comprender, pero al tener otra traducción nos ayuda. Otra traducción del versículo 10 dice de la siguiente manera: por eso el pueblo se vuelve tras ellos y se sorben a boca llena esas aguas. Se sorben a boca llena esas aguas. En otras palabras, se tragan el cuento de que a los impíos les va mejor que a los hijos de Dios. En otras palabras, al ver que el mundo está tan mal y que la única forma de salir adelante es por medio de la corrupción, ellos dicen: pues no hay otra manera, el Señor entiende, hagámonos iguales que ellos. Entonces ya el señor que tiene tienda o el señor que tiene empresa también le reduce al producto que está vendiendo, pero sigue cobrando lo mismo. O también trata de evadir los impuestos de la misma forma ilegal que los demás empresarios, porque como las cosas están tan mal, el Señor entiende, y al fin y al cabo esto es un mundo difícil, ¿no? Por eso el pueblo dice, se va tras ellos y se sorben a boca llena de esas aguas, se tragan ese cuento como si Dios no fuese inmanente, esa expresión, inmanente, o sea que está en medio de nosotros, se involucra con nuestro día a día. Dios se interesa por el trabajo suyo y por el mío, por el estudio, por todo lo que hagamos, porque Dios nos creó a todos a su imagen, en un mundo
físico para nosotros vivir en Él. Entonces desconectan a Dios y igual que los ateos lo dejan arriba del cielo diciendo: ¿será que Dios sí se interesa por estas trivialidades de que me atrasé en el arriendo? ¿Será que Dios sí se interesa si le vendo este carro con el chasis roto a este cliente sin que él se dé cuenta? ¿Será que Dios sí se interesa por mis estudios? ¿Qué sabe Dios? Es la pregunta que el pueblo de Dios también se hace. Los del mundo alzan su lengua hasta el cielo y recorren la tierra blasfemando de Dios, jamás oran y jamás lo reconocen. Pero el pueblo de Dios se cuestiona: Dios no sabe. ¿Será que Él tiene conocimiento de lo que pasa aquí abajo? Y nos acostumbramos así. Por eso gran parte del pueblo cristiano divide la vida espiritual de la vida material. Pero hermanos y hermanas, no existe esa división. No existen las cosas seculares y las cosas sagradas. Todas las cosas son sagradas porque Dios las creó. Depende de cómo trabaja usted para Él. Si usted barre o si usted dirige un banco, usted lo hace de forma santa para Él, porque Él creó al hombre para que el hombre le glorificara en cada vocación y en cada área. Pero cuando usted viene el domingo y adora con toda su pasión, y el lunes vive como si Dios no se involucrara en su trabajo, déjeme decirle que necesita renovar su mente y su manera de pensar, porque Dios se interesa en cada área de nuestra vida. Y la razón por la que muchos cristianos se fatigan espiritualmente es porque viven como si lo material es lo único que existiera. Entonces una de las grandes decepciones para él era que aún el pueblo de Dios iba tras ellos. Ahora no eran solo los impíos los que prosperaban y parece que no sufrieran, sino que ahora eran los cristianos que no vivían en santidad, sino que toleraban el pecado, toleraban el mal comportamiento de sus hijos. Incluso ministros toleraban la inmoralidad de muchos miembros de sus iglesias, y todo parecía funcionar bien. Parece que no tenía sentido vivir en limpieza o vivir en suciedad. Parecía igual, parecía idéntico, parecía que no hubiese diferencia entre los cristianos, los creyentes y los del mundo. Y esa es una gran tristeza, hermanos, que muchos del pueblo de Dios en sus empresas, ministerios, familias y en el mundo en que viven creen que podemos vivir una vida neutral, donde yo no me meto en ese problema porque yo necesito conservar mi trabajo, o yo no me meto en ese problema porque necesito conservar mi reputación y mi buen nombre y mi buen ministerio. Y no anuncian la justicia, la verdad, ni denuncian la mentira. Si usted sabe que su compañero de trabajo está mintiendo, está engañando, es su deber de alguna forma atacar eso, anunciar la verdad a él. Y si usted sabe que hay un ministro o un hermano de la iglesia que está haciendo algo incorrecto en sus negocios o dentro de la iglesia, es su obligación denunciarle delante de los ancianos o delante de los hermanos, o primero hablar con él personalmente. No hay puntos neutrales, no existe la neutralidad de este mundo, porque somos o no somos. Y a veces el denunciar la mentira nos traerá enemigos, pero si no lo hacemos, tomaremos otro partido y ya está. Y esta era la gran tristeza, la gran fatiga que Asaf sentía. Los impíos, para los impíos Dios no existe, la vida no tiene sentido, esto material es lo único que existe. Pero para los creyentes y el pueblo de Dios, que no son limpios de corazón, se van tras ellos, pero siguen confesando al Señor y nada pasa. Esta era la fatiga, y por eso él se pregunta en el verso 13, tercer punto, aburridos espiritualmente, y él dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Después de él contemplar todas estas situaciones, tanto en aquel que no es el pueblo de Dios, el mundo de los impíos, como en el pueblo de Dios, ¿cuál fue su conclusión? No tiene sentido ser santo.
No tiene sentido ser bueno. No tiene sentido buscar a Dios en pureza. En vano. He limpiado mi corazón y mis manos en inocencia. Y por eso al inicio mencioné que la ilusión y el cansancio espiritual hace que se nos nuble la mirada y olvidemos la palabra de Dios que se ha almacenado en nuestra mente, tal vez por la lectura o por la enseñanza en la iglesia, porque al salmista Asaf se le olvidó lo que dice el Salmo 24. ¿Quién habitará en el monte del Señor? El limpio de manos, el que no ha elevado su alma a vanidad. Se le olvidó por completo que salmos atrás ya eso estaba escrito. Y dice, en vano, para nada tiene sentido que limpie mi corazón. En el Nuevo Testamento Pablo nos dice que la apariencia del mundo se pasa. El Señor Jesús en Mateo 5, en el Sermón del Monte, nos dice: bienaventurados, felices, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero cuando contemplamos morbosamente o exageradamente las situaciones del mundo, consultamos la psicología demasiado, consultamos el internet demasiado y vemos demasiadas noticias, entonces perdemos el toque con la palabra de Dios, se nubla nuestra mirada y nos aburrimos. Qué aburrición ir a la iglesia, qué aburrición otra predicación, qué aburrición otro estudio bíblico. Ojalá no me pregunten nada porque quiero ir como en piloto automático, por decir así, porque ¿qué más voy a hacer al fin y al cabo? Lo único que conozco es la vida de la iglesia, crecí en la iglesia. ¿Qué sentido tiene entonces? No me gusta el mundo, pero tampoco disfruto la iglesia. Y soy azotado todo el día por si fuera poco, verso 14, y castigado todas las mañanas. Mientras que los impíos prosperan, son malos, les va bien y no son castigados. ¡Qué aburrición! Castigados todas las mañanas. Como hablaban esta mañana de nuevo de la disciplina. La juventud de hoy, la adolescencia y la niñez, esta es la generación más aburrida que ha existido. Yo apenas tengo pocos años. Tengo 30 y algo. Y yo jugué en las calles, jugaba mucho fútbol, hacía mucho deporte, todo eso. No teníamos computador ni celular. Tener TV cable era lo máximo en la casa. Uno esperaba hasta el sábado para ver las caricaturas y el segundo capítulo que seguía. Pero la generación de hoy se aburre tanto y pobrecitos. Tienen un smartphone, tablet, desktop, laptop, Xbox, PlayStation, YouTube, Netflix, etcétera, etcétera. Y se aburre y usted los ve. Hola, fulano, ¿cómo amaneciste? Vamos a salir, báñate, vamos a salir a tal parte. No. Qué generación tan aburrida, hermanos. Y la juventud también se aburre, porque póngase a pensar. El joven a los 3 años ya está en la guardería, a los 25 está terminando su carrera universitaria, tiene que pagar la deuda del ICETEX. Qué aburrición, dicen. Y el joven cristiano se cansa y se fatiga, porque los viernes por la noche, y el que trabaja también, los viernes por la noche, todos sus amigos se van de fiesta y él a su casa, porque no quiere pecar contra Dios. Pero qué aburrición cuando llega a casa, y más cuando sus padres no son cristianos. Es una gran lucha. No podemos olvidar a la gente joven. Usted que es abuelo
o que tiene más experiencia, acérquese a un joven y mentoréelo, porque el mundo nos fatiga muchísimo. Imagínese usted hacer lo mismo, una cosa por última vez. Imagínese que usted vaya a hacer algo, a manejar su carro por última vez y usted sepa que será la última vez. Imagínese que venir a la iglesia hoy será la última vez y usted lo sabe de verdad. Ahora imagínese hacer lo mismo una y otra vez en el mismo lugar, con las mismas personas y con los mismos métodos. Qué monotonía y qué aburrición. Y eso le pasó en vano, la banalidad, y el mundo clama y grita a los cuatro vientos que en este mundo lo único que hay es lo físico y lo material. Uno se muere y se acaba el mundo para mí. Esto es todo lo que tenemos. Aprovecha tu vida porque la vida es una sola. Así dice la canción. Y muchos cristianos vivimos así, como si la vida fuera una sola, sin pensar en un legado para nuestros hijos y nietos. Pocos jóvenes piensan en sus hijos y nietos que aún no han nacido. Usted, hermano, ¿cuántas veces ha orado por los nietos que no han nacido? ¿Cuántas veces usted soltero ha orado por los hijos que no ha tenido? Necesitamos renovar nuestra mente y pensar generacionalmente, porque cuando no pensamos así, como pensaban los hombres de la Biblia, nos aburrimos y como volvemos nuestra vida individualista, entonces no tiene sentido, porque si nuestra vida no tiene sentido, ¿qué sentido va a tener para otros? El hombre decía que estaba azotado todo el día, disciplinado, castigado, porque esa es la vida con Dios. Esa es la vida con Dios, la disciplina, el ejercicio espiritual. Retomaremos lo de la disciplina en un instante porque hemos llegado a conscientes del cansancio. Hay un punto donde el cristiano en su andar piadoso es consciente y tiene que sacudirse y volver al camino correcto y recuperar fuerzas y seguir haciendo el bien sin cansarse. Hay un punto donde la madre de familia, el padre de familia, el joven, el pastor, tiene que recuperarse, despertar y seguir adelante y recordar que hacer el bien sí vale la pena. Por eso en el verso 16 nos dice: cuando pensé para saber esto fue algo muy duro para mí. O sea, mirar el mundo sin los lentes divinos me deprime, no lo comprendo, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Recuerden que Asaf era un salmista, y el salmista dirigía al pueblo, y el salmista hacía ciertas labores, por decirlo así, del sacerdocio. Cada creyente es un adorador, es un sacerdote con acceso libre, y hoy leímos Hebreos 4, confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar socorro. Libremente puede entrar cuando queramos, donde nos plazca, al lugar santísimo, hasta que entrando al lugar comprendí el final de ellos. El salmista nos enseña entonces que entendió la verdad, se deshizo de la ilusión, se desempeñó en su visión y comprendió cuál es el final de ellos. Y observe, después de comprender cuál es la verdad y cómo funciona el mundo, observe qué es lo que él declara. Verso 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos. Ahora, el que está en deslizaderos no es él. Recuerde que en el verso anterior nos dice: por poco se deslizan mis pies. Ahora él ve que el que está en el deslizadero a punto de caer es el impío, no el Hijo de Dios. Ahora las cosas se invierten. Lo que pasa es que él estaba mirando desde una perspectiva equivocada. Después de comprender, y recuerde que la comprensión tiene que ver con nuestro ejercicio mental,
Por eso nuestras emociones son tan espurias, son tan ilusorias y nos engañan tanto que no podemos dejarnos guiar por las emociones. Si se siente aburrido, desanimado, no deje de hacer las responsabilidades que tiene en el día a día, porque se va a dar cuenta que cuando usted acciona las responsabilidades que tiene, va a comprender que esa es la voluntad de Dios. El salmista en el Salmo 119 nos dice: antes fui yo descarriado, pero el hacer tus obras me hizo comprender. Así que entender tiene que ver con nuestra mente. Dios nos creó con la capacidad de pensar. Cuando vemos televisión o una película, no estamos pensando, no tenemos que hacer un esfuerzo por usar los oídos, tampoco nos esforzamos por usar los ojos, tampoco por usar la mente, porque todo está pasando allí. Pero cuando leemos la palabra de Dios y nos exponemos a ella, tenemos que ejercitar nuestra mente para comprender el final de los malos y que ellos sí son castigados día y noche. El impío promedio no duerme por todos sus problemas que tiene, porque su conciencia jamás está tranquila. Los que están en deslizaderos son ellos entonces. Así que no hay una ofensa más grande como creyentes decir que en vano hemos limpiado el corazón. Es una estupidez de nuestra parte cuando caemos en ese tipo de aburrimiento, cuando nuestro cansancio espiritual nos lleva a decir cosas como: el mundo es el mismo, no vuelvo a la iglesia porque los cristianos no tienen diferencia a los del mundo. Es un veneno, es una mentira que Satanás nos introduce y nos hace codiciar algo que no existe. El cansancio espiritual entonces es real, está en la Biblia. Dios no es ajeno a ese cansancio. Y es cuando entramos al lugar santísimo, a la presencia de Dios, cuando después de una semana o de 2 semanas o de 3 o de un mes o de meses, si usted no ha vuelto a orar, vuelva a orar y enciérrese en su habitación o salga a caminar, o si está en el trabajo, métase al baño y ore y recupere la perspectiva de Dios, el final de los malos, y refresque su memoria para ver quién es usted en Cristo. De lo contrario, no tiene sentido vivir así, odiando el mundo y amargado en la iglesia porque no disfruta el evangelio. No hay más miseria que no querer el mundo pero no disfrutar a Dios, amar un pecado y tampoco poder disfrutarlo, vivir entre dos mundos. Finalmente, él habla de lo que comprende, que son asolados. Él entiende el final de ellos y recupera su rumbo en el verso 23. Recupera el rumbo. El cansancio nos detiene, nos frena, pero recupera el rumbo. Él reconoce que era torpe y en el verso 23, con todo, yo siempre estuve contigo. El salmista mismo está diciendo: Señor, yo estaba triste, yo estaba aburrido, no tenía sentido seguir buscando la santidad. Yo ya no veía que había propósito alguno en enseñarle a mis hijos tu palabra. Me parece que era una banalidad levantarme a trabajar y hacer la misma tarea todos los días. Pero Señor, a pesar de eso, sé que siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Es una afirmación poderosa. Cuando usted va a cruzar con su niñito a la calle, se logra pasar y el niño: papi, pasé la calle. Él la pasó, pero porque su padre tenía la mano fuerte sobre él. Esa es la vida cristiana. Nosotros andamos y estamos con el Señor porque Él nos tiene de su poderosa mano y no nos suelta. Allí tenemos una doctrina poderosa de la Biblia, de las Escrituras, y es su soberanía. Él nos sostiene, Él se involucra en nuestra vida y nos guía, aunque a veces no nos demos cuenta. Por eso Él se dio cuenta de que siempre estuvo con el Señor cuando recupera el rumbo. Él recupera el rumbo y Él dice: ahora sé quién soy en Dios.
recuerdo quién soy en Dios. Recuerdo que yo como adorador subo al monte santo y le alabo y levanto mis manos santas, porque tú me tomas de la mano. ¿Qué significa esto también? Que vamos a perseverar siempre y que no nos vamos a desviar. El cristiano no va a caer, no se va a deslizar en la miseria, igual que el impío. El impío está puesto en deslizaderos. A veces parece que estamos puestos nosotros en deslizaderos por los problemas, pero jamás vamos a deslizar, porque Él nos toma de la mano derecha. Para recuperar el mundo, entonces, hermanos, Dios nos guía según su propósito. Y una de las herramientas, o mejor de los consejos que podemos tener para recuperar el mundo es dejar de mirarnos demasiado a nosotros mismos, dejar de mirar demasiado cómo funciona este mundo y comenzar a mirar a Dios. Ponernos los lentes divinos y comenzar a mirar de nuevo a Dios. Dejar de preocuparnos tanto de cómo vive el mundo, de cómo vive el vecino, de cómo vive el hermano, y comenzar a reenfocarnos en quiénes somos en Dios y recuperar la perspectiva en Él. Porque este autor reconoció que la apariencia del mundo es eso, es una ilusión. Y cuando entendió, cuando comprendió que era una apariencia, fue libre. Porque la verdad nos hace libres. Cuando estamos en la mentira, estamos atados a una vida que no existe, a una fantasía. Pero al reconocer la verdad de cómo funciona el mundo, de cuál es el destino de los impíos, de cuál es el destino de nosotros como creyentes, eso nos libera. El saber que usted mañana tiene que volver a su oficina y hacer lo mismo, y saber que eso tiene sentido para Dios, de que son obras que usted hace para el Señor, eso lo libera de una carga de que no tiene sentido. El hecho de que usted el viernes por la noche se vaya para su casa, o busque a los amigos de la iglesia, o busque otras familias de hermanos, o se vaya para donde su familia y salga con sus hijos, le recuerda que no tiene la carga que tienen los impíos de querer tomar el viernes por la noche para liberarse de la carga laboral de la semana. Usted no necesita relajarse como ellos lo necesitan, porque usted ya tiene el reposo eterno de Cristo. Ahora deseo entonces hablar de unas palabras de aliento finales. Todos nos fatigamos en esta vida, es una realidad que no podemos negar. Los últimos versos del Salmo declaran, el verso 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es una pregunta que él hace, que no necesita respuesta, porque la respuesta está allí implícita en la pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Así que, hermano, consejo número 1: deje la introspección, deje de mirar al vecino, deje de mirar al mundo y voltéese a ver lo celestial. Colosenses 3:1 nos dice poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque arriba está Cristo sentado. Poner la mirada. ¿Y cómo pone la mirada? Inundándose de la palabra de Dios y refrescando quién es usted en Cristo. El apóstol Pablo también nos dice, el verso lo leímos en Gálatas, al escribirle a los cristianos en Gálatas, ellos estaban siendo tentados de volver al judaísmo. Querían volver al judaísmo, el cual aceptaba la gracia de Cristo, pero le agregaba las prácticas ritualistas y legalistas que Cristo ya había eliminado al resucitar después de haber muerto en el Calvario. Y Pablo les dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. De hecho se incluye, un apóstol se incluye: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Escuche esto: la única cura para el corazón quebrantado es el quebrantamiento.
El salmista estaba quebrantado al ver la situación a su alrededor. Pero al ser quebrantado en el lugar santo, en el santuario, es sanado por Dios y recupera su esperanza en Él. Cristo experimentó todas estas fatigas de manera real. Tan solo imagínese el mundo que blasfema diariamente a Dios, lo critica, se dirigen a Él con maldiciones. ¿Cuántas veces en el día usted escucha expresiones como ay Dios, que no deberían existir en el pueblo de Cristo? Pero usted las escucha y son invocaciones vanas de su nombre. Todo el mundo habla mal de Dios. Mire esos terremotos, ¿por qué Dios permite eso si es bueno? Si es absolutamente bueno, entonces no es todopoderoso, porque no puede librarnos de estos hombres tan malos. Y si es todopoderoso, entonces no es todo bueno, porque miren que todo lo que pasa, todo el mundo critica a Dios, todos hablan mal de Él. Y Cristo, cuando vino a este mundo, parecía que los impíos prosperaban por encima de Él. Los soldados romanos, los sacerdotes y el Sanedrín con sus vestiduras preciosas en medio lo pusieron y lo acusaron. Y Cristo, como hijo impecable de Dios, tal vez podía ver que no tenía sentido para muchos hombres ser santos, pero Él no tenía los pensamientos de envidia porque Él era puro. Sin embargo, Él experimentó el ver a los impíos prosperar, mientras el Hijo de Dios, el único bueno que ha existido, es asesinado brutalmente como un impío por gentiles y por su propio pueblo. Cristo mismo entonces encontró la fatiga. Recuerde cuando se sentó a hablar con una mujer, el Señor llegó cansado del camino. Pero el Señor no se fatiga ni se cansa, aunque los hombres blasfemen contra Él. Él no deja de alumbrar el sol cada día, aunque los hombres no crean en Él. Él no se cansa de hacer el bien. Él no se fatiga de darnos todo lo que necesitamos. Él no se cansa de darnos el agua, aunque los hombres la vendan. Él no se cansa, Él no se fatiga nunca. Y Cristo nos puede comprender porque fue Él quien entró al santuario que penetró los cielos para que nosotros pudiéramos comprender el fin de ellos. Y nosotros poder decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor Jesús, que intercedes por mí diariamente? Aunque yo sea tan torpe y niegue tu providencia y crea que a los impíos les va mejor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, que me consuelas y me ayudas a recuperar el rumbo? Hermano, no importa entonces el curso que el mundo tenga, la dirección que muchos cristianos tengan. Para usted y yo el acercarnos a Dios es el bien. Dice el versículo 28: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, porque Dios es bueno para con su pueblo y para con los limpios de corazón. No podemos fatigarnos. Hebreos capítulo 12, también lo citaron. Creo que el Espíritu Santo estaba en control porque yo no había hablado con el hermano que dio la escuela dominical y usó muchos versículos que yo tenía preparados. Pero el capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien puso su gozo delante de sí. Y luego dice el versículo: considerad, verso 3, a aquel que sufrió tal contradicción. Es una contradicción lo que vemos a nuestro alrededor, de pecadores contra sí mismo, que era puro. Ojo, porque tenemos que considerar, observar y pensar en Cristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido el pecado hasta la sangre. Y por eso empieza a hablar de la disciplina. La disciplina no es solo con la varita. La disciplina es como entrar al gimnasio de Dios, donde nos ejercitamos en el discernimiento del bien y del mal y en la perseverancia hasta el final, para que vuestro ánimo no se canse. El ánimo, el Señor tiene en cuenta nuestro ánimo. Hay hermanos que se levantan con un ánimo hoy y otro mañana, pero que su ánimo no se canse. Así que no se canse de hacer el bien.
No se fatigue, reciba aliento este nuevo año que está comenzando. Siga orando por sus hijos que están apartados del Señor. Siga haciéndole el bien a su esposo, así él no lo merezca y así él no sea creyente. Así los hijos no le agradezcan, así nadie le diga gracias y qué buena quedó la comida. Usted siga haciendo el bien, porque va a cosechar si no desmaya. También siga haciéndole el bien en su empresa, aun si su jefe se sigue enriqueciendo más y su sueldo sigue el mismo. Siga haciendo el bien, que al final va a cosechar. El Señor le va a abrir una puerta mejor, o le va a dar su negocio, le va a conceder los deseos que tiene si usted no desmaya. Siga respetando a su líder o a su pastor, aun si no lo tiene en cuenta. Siga usted haciendo el bien. Asegúrese de que lo que usted hace esté bien, y no se fatigue y no se canse porque las cosas lucen mal. Si no se fatiga, va a recoger. Siga predicando el Evangelio aun si es rechazado y vituperado. Siga denunciando la maldad dentro del contexto que esté, orando a Dios por sabiduría y prudencia, aunque le contesten feo o se haga de enemigos. Sea consolado por la palabra, porque Dios ve y anota las obras que usted hace en Cristo. Por eso el Salmo termina para contar todas tus obras. Y todas sus obras las contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera, por las que hace en nosotros. ¿Cuántas obras ha hecho el Señor en usted en esta semana? ¿Cuántas obras hizo el Señor en usted el año que pasó? Obras buenas. El acercarse a Dios es el bien. Cuente esas obras y dele gracias al Señor por ellas. En Cristo Jesús, quien ora noche y día por usted y por mí, para que nuestro ánimo no se canse, para que alcemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, y podamos recoger los frutos del gozo y la vida eterna en el Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, tu bondad. Te rogamos que tu palabra tenga un impacto en nuestro corazón, en nuestra vida. Perdónanos por dudar de ti, de tu providencia. Fortalece, Señor, a las madres, a las abuelas y a la juventud de una forma muy especial. Que cada uno pueda seguir perseverando hasta el fin. Que podamos comprender al entrar a tu santuario y contar todas tus obras. Porque ¿a quién tengo yo, Señor, sino a ti? Y fuera de ti no deseemos nada más. Que nuestro corazón y nuestra carne canten a ti, al Dios vivo. Porque, Señor, aunque nuestra carne y corazón desfallecen, se cansan, sé tú nuestra roca. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Amén.